Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una receta perfecta para el verano, la deliciosa y refrescante pasta alla checca, un plato ideal para esos días calurosos en los que queremos algo ligero y lleno de sabor. Para esta receta utilizaré tomates frescos de mi propia huerta que están en su punto perfecto de maduración. Los combinaremos con albahaca, mozzarella, aceite de oliva, queso parmesano, sal, pimienta negra y la pasta. Tradicionalmente se usa spaghetti, pero también se suele usar todo tipo de pasta corta. En este caso utilizaremos fusilli. Comenzamos poniendo a cocinar la pasta. Una vez que el agua esté hirviendo, añadimos un poco de sal y a continuación agregamos la pasta. La cocinamos siguiendo las instrucciones del paquete. Es importante que quede al dente. La pasta alla checca es muy sencilla de preparar y no requiere cocinar la salsa, lo que la convierte en una opción rápida y deliciosa. Mientras se cocina la pasta, preparamos el condimento. En esta receta utilizaré una mezcla de tomates platenses y cherry. Esto le dará al plato una combinación perfecta de jugosidad, dulzura y textura. Estos tomates son grandes y jugosos, ideales para nuestra receta. Vamos a cortarlos en cubos medianos de aproximadamente 1 centímetro. Esto permitirá que suelten su jugo y se mezclen bien con los demás ingredientes. La pasta alla checca tiene sus raíces en la tradición culinaria romana y es un plato típico de verano. Se cree que el nombre checca proviene de una forma dialectal romana para referirse a los tomates crudos. La receta se popularizó en el siglo XIX y se ha convertido en un favorito de muchas regiones de Italia debido a su simplicidad y frescura. También tenemos tomates cherry. Estos pequeños y dulces tomates aportan un lindo contraste de color y textura. Los cortamos a la mitad o en cuartos si son muy grandes. Y si no tienen acceso a estos tomates, pueden usar cualquier tomate maduro que tengan a mano. Una vez que tenemos todos los tomates cortados, los colocamos en un bowl o una ensaladera. Ahora vamos a cortar la mozzarella en cubitos. Si no consiguen mozzarella fior di latte, se puede usar mozzarella para pizza. Una opción clásica y accesible que se funde fácilmente, añadiendo una textura deliciosa a nuestro plato. También puede ser queso cremoso, que es suave y su sabor delicado complementará perfectamente con los tomates frescos y la albahaca. O también queso por salud, un queso cremoso y suave que se funde muy bien, añadiendo un toque especial y un sabor agradable a nuestra receta. Una vez que tenemos todo cortado, añadimos las hojas de albahaca fresca, rompiéndolas con las manos para liberar su aroma y sabor. Agregamos sal a gusto y molemos un poco de pimienta negra. Este pequeño detalle, agregar la pimienta recién molida, hará una gran diferencia, elevando nuestra pasta alla checca a otro nivel con ese toque picante y fragante que solo la pimienta fresca puede aportar. Y seguidamente vamos a añadir aceite de oliva virgen extra. Este ingrediente no solo añade un sabor suave y delicioso, sino que también ayuda a integrar todos los ingredientes y realzar los sabores naturales de los tomates, la albahaca y la mozzarella. Y para finalizar nuestra deliciosa pasta alla checca, agregamos el queso parmesano rallado, que le dará una profundidad adicional de sabor al plato. Recuerden que la clave de la pasta alla checca es la frescura y simplicidad, así que no se excedan con el parmesano para mantener el equilibrio de sabores. Añadimos un poco del agua de cocción de la pasta, aproximadamente 1/4 de taza, y removemos suavemente todos los ingredientes para que se mezclen bien y los sabores se integren. Además de derretir apenas los trocitos de mozzarella, el agua de cocción contiene almidón, lo que ayudará a crear una textura más cremosa y homogénea. La pasta ya está lista. La escurrimos rápidamente y la añadimos directamente del agua de cocción al bowl con los demás ingredientes. Removemos suavemente para que la pasta se impregne de todos los sabores. Si es necesario, se puede añadir un poco más de aceite de oliva y ajustar la sal a gusto.
Servimos la pasta a la queca inmediatamente con un poquito de queso parmesano rallado. Esta pasta se suele servir tibia. Al añadir la pasta caliente directamente del agua de cocción a la mezcla de tomates y demás ingredientes, logramos que la pasta esté tibia al momento de servirla. Si prefieren una pasta más fresca, pueden también enfriarla unos minutos en la heladera. Pero la receta tradicional se disfruta tibia, lo que realza la frescura de los ingredientes crudos sin enfriarlos demasiado. De cualquier manera, ambas opciones son deliciosas y perfectas para disfrutar en cualquier ocasión, sobre todo en los calurosos días de verano. Espero que les haya gustado este plato y les haya dado ganas de probarlo. Y esta ha sido la receta de hoy. No se olviden de apoyar el canal con un me gusta y suscribirse si todavía no lo han hecho. Muchas gracias como siempre por dedicar unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.